Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en reemplazo del social cristiano Henry Kronfle, quien renunció a su cargo en su aspiración de llegar a Carondelet. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto esta hora es con el economista Juan Rivadeneira, consultor político, para hablar sobre lo que ha ocurrido ahora en la Asamblea Nacional. Este giro quizá o también podría interpretarse como parte de los acuerdos políticos que ya venían sonando en el legislativo. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, encantado de saludarlo. Muy buena tarde a usted y a toda su audiencia. Las órdenes. Esto, ¿cómo podría leerse la llegada de Viviana Veloz a la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿El correísmo ya tomando o retomando el poder, parte de los acuerdos políticos, una estrategia del correísmo? Bien, si habríamos hecho este análisis y se habría producido el mismo cambio hace unos 8 meses, 9 meses, las condiciones de convivencia con el Ejecutivo habrían sido completamente distintas. Allá, al inicio del año, hablábamos de esta mayoría que se había logrado en la Asamblea Nacional, en la cual el oficialismo, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano lograron algo que no se había logrado en 15 o 20 años quizá de legislatura, que fue aprobar 5 proyectos de ley urgentes en 4 meses. Es decir, la eficiencia en cuanto a producción legislativa de esa mayoría fue manifiesta. Ahora, habíamos hablado en esa oportunidad incluso de la pregunta de hasta cuándo va a durar esta mayoría. Y habíamos dicho que hasta que las elecciones los separen. Y en efecto, el proceso electoral ha derivado en una competencia ya de carácter de elecciones, y eso conlleva a que las posiciones se vayan dividiendo y tengamos la situación en la que vivimos el día de hoy, en la cual la Revolución Ciudadana, por un tema incluso de orden, porque recordemos que la presidenta Veloz representa a la primera minoría que tiene la Asamblea Nacional, y por ende ante la ausencia del presidente, ella toma las riendas. Habrá una elección de un primer vicepresidente nuevo que correspondería probablemente al Partido Social Cristiano, pero eso quiere decir que hoy vamos a tener que tomar una suerte de oxígeno para entender cómo viene la nueva agenda en el legislativo. Que esa es la clave, Fausto. Entender cuál va a ser la agenda del legislativo. ¿Va a continuar la agenda del presidente Kronfle? ¿Va a diseñar una nueva agenda legislativa de 3 meses? Porque después la señora Veloz tiene que tomar una licencia, porque ella va a una reelección, tendrá que dejar el Parlamento por un mes y volver para completar el periodo hasta mayo. Entonces hay una serie de preguntas que creo que el discurso de hoy, que hizo un llamado a la unidad, que esperemos que no sea uno más del que usted o yo o los que estamos escuchando en muchos de esta entrevista, ha pasado todos estos años de los llamados a unidad que terminan siendo solo llamados, pero no se concretan. Entonces creo que esas son las grandes preguntas que nos revela la próxima dinámica del legislativo. Ahora bien, ¿se espera una eficiencia por parte del legislativo? Veíamos también en el llamado de Viviana Veloz este compromiso para legislar, para hacer lo que usted mencionaba, esta unidad en el legislativo, pero estamos ya en un proceso preelectoral y lo que podría ocurrir también es que la Asamblea Nacional, los legisladores, entren de lleno en esta suerte de campaña ya a su manera, ubicando leyes o proyectos de ley a conveniencia, ya con un propósito electoral, más no de país. Ahí creo que vamos a ver varias formas y tipos de trabajo legislativo. Primero, hay leyes que ya vienen caminando, que ya han avanzado los procesos legislativos. Recordemos que los procesos legislativos en buena parte del mundo y en el Ecuador en particular toman tiempo. Hay un primer debate, hay un segundo debate, hay la posibilidad de un veto. Entonces, toma tiempo la construcción de una ley. Ahora, pueden haber procesamientos de leyes que están en camino. Tenemos al frente la reforma de la ley urgente que ha enviado el presidente de la República el día lunes, que esperaríamos que el CAL finalmente califique el proyecto, sea asignado a la comisión de trámite y tengamos un proceso que dure ya ahora menos de 30 días, porque ya se han consumido varios. Tenemos al frente también
la reforma constitucional que en su momento va a llegar a la Asamblea Nacional, y después tendremos lo que usted señala, Fausto, correctamente. ¿Cuáles son esos proyectos que van a ser no aprobados, pero sí usados con un componente electoral? Y esos serán los anuncios de proyectos, iniciativas legislativas, ¿sí? Podemos estar atendiendo incluso un escenario de alto populismo legislativo, porque podemos tener presentación de proyectos de ley que en cualquier caso pueden incluso no ser aprobados, pero que envían señales a los electores de determinados temas. Y creo yo, lo más importante que vamos a ver va a ser también esta suerte de supervivencia que tendrá que enfrentar el gabinete del presidente Noboa. Hemos visto lo que ha ocurrido hace poco con la ministra Palencia en ese espectáculo bastante desagradable, digámoslo así, directamente, que vivió la Comisión de Fiscalización hace pocas horas. Y que creo que los ecuatorianos precisamente por eso es que tienen una distancia tan alta de la política. Pero también pueden existir juicios políticos a los ministros del presidente Noboa, y eso significa que pone de alguna u otra forma en riesgo la estabilidad de su gabinete en estos procesos de juicios políticos que tendrá en los meses que vienen. ¿Qué tan determinante es mantener el poder en el legislativo en medio de un proceso electoral? Para controlar la agenda, quizá, no necesariamente toda la agenda legislativa, porque lo cierto es que recordemos cuando se aprobó la última ley urgente de turismo, en que el presidente Noboa afirmó que con eso terminaba él su agenda legislativa. Él ya ponía un fin a los proyectos que eran sus objetivos que querían lograr. Hoy, por la crisis energética, por la crisis de electricidad, tiene que recurrir a la Asamblea para aprobar un proyecto de ley urgente. Pero me parece que en general el gobierno no tiene necesariamente un tema muy amplio, muy grande, muy importante, fuera nuevamente de esta ley eléctrica que ocurre por una coyuntura particular, de la cual incluso tenga que buscar una mayoría y construir una difícil mayoría. Ahora creo que vamos a tener más bien, el gobierno tendrá que buscar una forma de que no se construya una mayoría para que pueda poner más bien en vilo, pues en una situación compleja, a sus ministros que podrían ser incluso censurados. Y creo que eso es importante porque también hemos visto en esta previa, por denominarlo así, de los procesos de fiscalización. Quizá los proyectos de ley sean utilizados, como usted mencionaba, para simplemente algún propósito electoral, incluso si no pasan siquiera a un debate más adelante, pero no hay, es al menos mi percepción de que ya se ha comenzado a utilizar los procesos de fiscalización en esta campaña electoral. Ya abiertamente vemos estos enfrentamientos, vemos ya una intención que va mucho más allá de fiscalizar, que creo que es evidente, sino de conseguir votos. Absolutamente. Me parece que queda claro cuáles son también las intenciones de cara a la elección, y creo que también eso va a afectar a la producción legislativa, porque quizá mucho del tiempo también se ha dedicado a otro tipo de tareas con un enfoque electoral. Y no nos sorprenda, Fausto y amigos, como hemos visto en muchos años anteriores, que incluso ya de cara a la elección, en los últimos tramos de la elección, casi que el trabajo legislativo sea pues cero, porque se van a dedicar también a la campaña, viendo de una manera prospectiva. En el momento en que la señora Veloz tenga que tomar la licencia, en ese momento el CAL tiene muchos de sus integrantes que van a buscar una reelección. El CAL, el Consejo de la Administración de la Legislatura, ese organismo que ayuda a administrar la Asamblea, también va a entrar en un problema de composición. Entonces, lo más probable es que en el mes de enero tengamos casi nada de producción legislativa y todos los focos puestos en la elección, porque precisamente ahí es cuando ya se prende la última parte en la campaña formal de cara a la votación del 9 de febrero. ¿Se le puede complicar la gobernabilidad al Ejecutivo en este contexto? Creería que tendría que tener mucho cuidado la Asamblea, sí, en cuanto a complicarle la gobernabilidad al presidente también, porque ante tantos problemas que tiene el país, casi que se ha juntado la tormenta perfecta. Los que vivimos en Quito, pues al ver los incendios, pero en todo el Ecuador, los nuevos que se han producido, el problema del agua, el problema de la electricidad, la inseguridad. Eso lo que quiere decir es que los ecuatorianos lo último que queremos, ¿sí?, es ver que también hay una obstrucción, ¿sí?, a
quien pues lleva la conducción del país en el Poder Ejecutivo. Entonces creo que también tendrán que calcular mucho hasta dónde existe ese obstruccionismo, pero yo creo que el principal foco que tendría la Asamblea en esa categoría es el tema de los juicios políticos al gabinete del presidente Noboa, que ahí podría, pues por supuesto, hacerle la vida, por decirlo, menos fácil, más compleja, con un poco de piedras en el camino y con esa dificultad de gestionar una elección, un gobierno al mismo tiempo, y quizás eso al presidente Noboa también le pueda afectar, porque si esta elección del 9 de febrero se convierte en un referendo de su gestión, esa obstrucción también podría pues afectar a sus intereses electorales. Es decir, la complicación vendría por la vía de la fiscalización de este tipo de procesos de investigación, incluso dentro del legislativo, más no por el lado de la gobernabilidad, porque es un tema que seguramente les complica a los 2 o 3 bandos, digamos, hablemos de los dominantes, ADN, socialcristianos y Revolución Ciudadana. Totalmente, Fausto, más vendrá por el lado de la fiscalización, aparte porque son procesos que, si bien tienen que ir a la cola, como hemos visto, ya tuvimos toda la discusión alrededor de los juicios políticos a los exministros del presidente Lasso, la fiscal, y esto hay una fila, digamos, de juicios. Ya estamos en la ministra Palencia, es probable que puedan venir nuevos juicios, y porque el proceso legislativo toma tiempo. Es decir, podemos tener una suerte de populismo legislativo con grandes iniciativas para el titular, pero no necesariamente para el procesamiento legislativo, porque toma tiempo. Los debates tienen pues algunos días. Solo los proyectos urgentes son más cortos y de 30 días, pero un proyecto normal que entra por la vía ordinaria tiene 45 días para un primer debate, 45 días para un segundo, usualmente tiene prórrogas. Entonces, eso como que demora mucho más, incluso para ser usado como herramienta, ya como proceso de producción de leyes de ataque electoral. Esperemos, aunque no soy muy optimista, que esto no ocurra y que haya realmente eficiencia en la Asamblea Nacional. Lamentablemente los cálculos políticos dentro del legislativo son evidentes, las acciones están allí. Economista, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Encantado, Fausto, a las órdenes, y un saludo a su audiencia. Gracias nuevamente al economista Juan Rivadeneira, consultor político, hablando sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional. Ha asumido el correísmo la dirección del legislativo. Como decíamos hace un momento, los cálculos políticos en el legislativo serán los que pesen en estos últimos meses del año previo a las elecciones del 2025. La fiscalización será un motivo también para lidiar algunas de las diferencias políticas, no en sí la fiscalización como tal, pues hay un proceso electoral en camino. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.